En este día santo de reposo, nos presentamos delante de ti, Padre, para honrar tu bendito nombre y darte las gracias por una semana más que han transcurrido y tú nos has guardado, Padre, de todo peligro. En estos tiempos tan peligrosos que vivimos, pero tu pueblo está en vigencia, tu pueblo sigue adelante. Cuando llegamos a este día santo de reposo nos alegramos porque sabemos que estamos con vida, Padre. Muchas gracias, Dios eterno, por la enseñanza que nos has dado, que este es el día que hiciste. Es un día de señal para tu pueblo. Es lo que nos identifica, que somos iglesia de Dios. Somos tu iglesia, Padre. Muchas gracias, Dios mío, porque le has dado salud a aquellos enfermos. Por favor, acordarte de ellos, Padre. Aquel que gime, aquel que tiene dolor, Padre, pasa tu mano sobre ellos y sanarlos. Allá en México, doña Minerva, que está enferma, la esposa de don Jerónimo, ten compasión de ella, Padre. Tú sabes cuánto ha sufrido, pero en este día santo de reposo te pido, Padre, que tengas compasión de ella y que sea sanada. Otros hermanos en México si están enfermos, sanalos también, Padre. Allá en Chicago está la familia Barrio. Por favor, curarlos, Padre, de la enfermedad que los ha perjudicado la salud. A todos los que viven allí, la familia Barrios, bendecirlos, ayudarlos, Padre. Y todos mis hermanos chilenos, peruanos y otros lugares donde están tus hijos, bendecirlos, Padre. Que haya una conexión clara para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendices al hermano que va a dar la porción del sermoncillo. Dale entendimiento y sabiduría para explicarnos de tu palabra. Yo te pido bendiciones por todos los hermanos que están en otras naciones. Ayudarnos, Padre Santo, para saborear este día, que es un día agradable, es un día de reposo. Te pedimos, Padre, que sigas bendiciendo tu pueblo hasta llegar aquel día cuando venga tu Hijo Jesucristo. Padre, muchas gracias. Todas estas bendiciones te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar todos sus asientos. Gracias por la oración, don Benja. Y a continuación tendremos el sermoncillo desde aquí de México, en Piedras Negras, por parte de nuestro hermano señor David Palmeros Rivera. El tema del sermoncillo se llama, puso Cántico de Moisés. Buenos días, saludos, feliz sábado para todos. Un fuerte abrazo. Gracias, señor Palmeros, por la presentación. Estamos en este día de reposo y de descanso, una señal del pueblo de Dios. Como lo sabemos, este día es un día de guardar, día de descanso, día que Dios lo instituyó desde el Génesis, desde la creación. Así que mediante este día vamos a estudiar la palabra de Dios. Y hoy vengo con un tema, como se mencionó, el Cántico de Moisés. Ustedes recordarán que hace algunos años, no sé cuántos años tiene, pero nuestro ministro, el señor Mortensen, dio un sermón acerca de este tema, el Cántico de Moisés. Y yo quiero hablar un poco sobre ese tema. Son tiempos difíciles, como ustedes saben, muchos dicen que ya estamos en el tiempo del fin, pero realmente estamos en el tiempo del fin, les pregunto a todos.
Sabemos en qué tiempo nos encontramos, sabemos en qué época nos encontramos de las Escrituras, de la profecía, y para ello ese es el estudio que vamos a tener el día de hoy. Tenemos siempre, y todos nos acordamos de las citas que nombraba el señor Armstrong, la persona que Dios levantó en estos últimos tiempos para revelar su verdad, y él siempre se refería, cuando hablaba del tiempo del fin, a las epístolas, a los evangelios de Mateo. Y quiero comenzar en Mateo 24, por favor, para iniciar este estudio. Quiero que vayamos a Mateo 24 y vamos a leer a partir del versículo 3 de Mateo 24. Estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, como sabemos, aquí fue una plática íntima entre sus discípulos y Jesucristo. Y le preguntaron sus discípulos, dinos cuándo sucederán estas cosas, y principalmente la siguiente pregunta es la que nos interesa, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era, del fin de este siglo? Así comienza la plática la instrucción de parte de Jesús. Y en el versículo 4 dice, respondió Jesús y les dijo, algo muy interesante, la primera advertencia sobre el tiempo del fin. Miren que nadie los engañe. Esa fue la primera instrucción de parte de Jesús. Siempre se ha interpretado que esto habla de la falsa religión, pero no, esta es una advertencia para la iglesia, para los discípulos. Ellos no estaban siendo engañados por los romanos, ellos sabían que estaban mal, sino que era una advertencia para los que conocen la verdad de Dios. En este caso, en ese momento eran sus discípulos, futuros apóstoles. Entonces, es una advertencia que es para el tiempo del fin, antes de la venida de Jesucristo. Hoy vemos una guerra, yo no le llamo guerra, es un genocidio lo que está pasando allá en Palestina. Están matando mucha gente, y mucha gente pone en las redes sociales que oren por Israel, cuando Israel es el que está matando gente. Imagínense cómo está la verdad. La verdad está, no hay verdad, hay engaño. Entonces, en eso vamos a estudiar este día. Pues vamos a hacer unas comparaciones. Voy a estudiar los 4 sellos y los voy a relacionar con Mateo y con Lucas para que ustedes vayan anotando, porque el Señor nos enseñó que Mateo 24 tiene que ver con Apocalipsis 6, donde habla de los sellos de los 7 sellos. Entonces, para ello vamos a pasar ahora a Apocalipsis, por favor. Como ustedes saben, en el capítulo 5 no había quien abriera los sellos, pero bueno, ahí narra de que Jesús era quien es el digno para abrir los sellos. Y comienza en el versículo 6, aquí escribiendo Juan, dice, miré cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos. Como sabemos, son 7 sellos. Para los que hemos estudiado durante muchos años, los primeros 4 sellos están marcados por 4 jinetes, 4 caballos, que van montados, tienen un jinete, o sea, quien los dirige a estos caballos. Ya los demás, a partir del 5, ya no más son sellos, ya no tienen que ver con símbolos de caballos. Pues en el primero dice así. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven, y miré, y aquí un caballo blanco. Muchos, como el Señor nos enseñó, malinterpretan que este caballo blanco tiene que ver con Jesucristo, pero sabemos que no es así, y no es el tema de hoy. El que estaba montado sobre él tenía un arco. Primera característica, tenía un arco. Hemos aprendido durante mucho tiempo, y muchas religiones, muchos eruditos, hablan de que esta primer jinete tiene que ver con un engaño, pero aquí no, los símbolos no van hacia el engaño. Un arco es un símbolo de guerra. Un arco lo utilizaron mucho en las conquistas. Y luego en el siguiente, dicen, siguiendo leyendo, dice, le fue dada una corona. Una corona significa autoridad o poder. Y si salió venciendo, y para vencer, en el griego venciendo significa conquistando. Este primer sello, este primer caballo, es una conquista. Es un inicio de una guerra. Volvamos a Mateo 24.
por favor. Estábamos en el versículo 4 y dijo Jesús, mire que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aquí la palabra Cristo, como ustedes saben, tiene que ver con el Mesías, con el Salvador, el ungido de Dios. Pero Jesús nos dice que no nos dejemos engañar por alguien que diga que es el Salvador. Entonces, ahí hay una conexión con lo que leímos en Apocalipsis. Vamos a leer Lucas 21, pasemos a Lucas 21, por favor, que tiene que ver con lo mismo. Lucas 21, vamos a iniciar en el versículo 7. Dice así, aquí mi párrafo dice señales que anticipan el fin. Y vuelve, y es la misma diálogo. Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y dice aquí Jesús, versículo 8, miren que no sean engañados, le dice a sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, pero agrega algo más que no lo dice Mateo. Dice, yo soy y el tiempo está cerca. No vayan en pos de esas personas, no vayan en pos de esos engañadores. Pero hay algo que va en el mismo párrafo, que está en la misma época, se podría decir. Dice, y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin de inmediato. Así está el párrafo. Entonces, hoy en día, con tantos rumores de guerra, con tantas cosas, pues hay mucho engaño, y eso es lo que Jesús está advirtiendo, que no nos dejemos engañar. Yo creo que este es un mensaje para dentro de nosotros que estamos en la iglesia de Dios. Tenemos que descubrir la verdad. ¿Qué significa esto? No tiene que ver con el engaño religioso que hay en las demás religiones, porque ellos están engañados y cegados. Esto sucede dentro del pueblo de Dios. En este caso eran sus discípulos cuando inició la iglesia. Sigamos leyendo. Y dice aquí en Lucas 21, versículo 10. Dice, y entonces dijo Jesús, algo contundente, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es una guerra entre muchas naciones, entre muchos reinos en el mismo tiempo. Entonces son guerras mundiales. Si regresamos a Apocalipsis, lo voy a llevar, así que no pongan un separador, por favor, que vamos a estar de Apocalipsis a Lucas. Regresamos a Apocalipsis 6. Dice versículo 3, perdón. Cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió un caballo rojo. El que estaba montado sobre él, aquí viene una instrucción o una, ¿cómo se puede decir? Una característica. Le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, de toda la tierra. Una paz que momentáneamente tenemos ahora estamos supuestamente, no hay guerra, pero dice que se le dio autoridad o se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Lo que acabamos de leer en Lucas dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es lo mismo aquí, si quieren lo pueden conectar ustedes con Apocalipsis 6, versículo 3. Y le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Ese es el segundo sello. Regresamos a Lucas 21. En el versículo 10 fue que leímos, cuando se levanta nación contra nación y reino contra reino. Y eso ocasiona, ¿qué es lo que ocasiona en el versículo 11? Habrá grandes terremotos a causa de esas guerras. Porque hoy hay bombas nucleares, hay bombas que van a destruir. Dice, habrá grandes terremotos. Y siguientemente, sigue agregando aquí Lucas, dice, habrá hambres y pestes, o pestilencias, dice aquí en la versión 2015, en varios lugares. Eso lo podemos compaginar, regresando a Apocalipsis 6, cuando en el versículo
6 del capítulo 6, dice, cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Aquí esto lo explicaba muy bien el señor Armstrong, que tiene que ver que habrá hambre o escasez de alimentos. En otras personas que han investigado, también tiene que ver con que la comida no va a ser accesible para las personas, porque aquí adelante, ¿qué dice? Tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 trigos de cebada por el salario de un día. Está diciendo que la comida va a estar muy cara. La inflación que va a llegar a tener la comida en este entonces va a ser algo que no va a ser podido comprar. Vamos a trabajar todo un día nomás para 1 kilo de trigo. Y 1 kilo de trigo no alimenta a una familia, ni siquiera a una persona. Y así va a estar en este entonces. Estas son las señales que Jesús les dijo a sus discípulos en lo que va a pasar antes de su venida. Regresamos a Lucas. A Lucas 21. Dice, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Punto y seguido dice, habrá terror. Habrá terror. ¿Y qué dice en Apocalipsis? El cuarto sello. Dice en el versículo 7, cuando él abrió el cuarto sello en Apocalipsis 6, oí una voz del cielo, oí la voz del cielo del ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo pálido. Algunas versiones o alguna gente que habla de aquí que la palabra en griego no es pálido, sino que dice que caballo verde. Pueden investigar. Y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte. Y el Hades le seguía muy de cerca. Y algo muy interesante que habla aquí en este versículo, en el versículo 8, dice, a ellos, a los 3 jinetes, los primeros 3 jinetes, les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar, como leímos, con espada, con hambre y con pestilencias. No habla de engaño religioso, está hablando de puras tragedias, de puro dolor, de terror, como leímos en Lucas. Habrá terror. ¿Por qué? Porque va a morir la cuarta parte de la humanidad con estos primeros 4 sellos o 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy somos 8,000 millones de personas. Estas epidemias o estas guerras o esta hambre va a matar a 2,000 millones de personas. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios las marca y las separa de los demás sellos? Es lo que vamos a ver. Dice, y le fue dado sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y hambre y con pestilencia, pero agrega algo aquí, y por las fieras del campo. Yo en el estudio empecé a investigar si hay otras citas que tienen que ver con esto, y sí la hay, sí las hay. Vamos a leer en Isaías 47, por favor. Vamos a ver para quién son dirigidos estos 4 sellos. ¿Para quién es dirigida estas 4 primeras etapas del tiempo del fin? Y esto lo explicó el señor Armstrong en un sermoncillo, un estudio que escuchamos durante la fiesta de los tabernáculos, en Isaías 47. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice, desciende y siéntate en el polvo, oh virgen, hija de Babilonia. Como ustedes vieron en ese estudio, señor Armstrong, en relación a la hija de Babilonia, con una nación del tiempo del fin, alguien que ha copiado todo el sistema de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, oh hija de los caldeos, porque nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, quita tu velo, alza tu larga falda, descubre tus piernas, cadea los ríos, tu desnudez será descubierta y vista tu afrenta. Tomaré venganza y no habrá quien interceda. Dice nuestro Redentor, cuyo nombre es el Eterno de los Ejércitos, el Santo de Israel. Siéntate en silicio. Tiene que ver con, en silencio. Y entra en la penumbra, oh hija de los caldeos, porque nunca más te volverán a llamar soberana de reinos. Esto, el señor Armstrong, siempre para que ustedes lo anoten, lo relaciona con Apocalipsis 17. Lo pueden leer en el capítulo 17 de Apocalipsis,
Y verán de quién está hablando, y lo pueden ver del versículo 15 al 18 de Apocalipsis 17. Dice, yo me enojé contra mi pueblo. Ya no está hablando de Babilonia. Profané mi heredad y los entregué en tus manos, pero tú no tuviste misericordia de ellos. Hiciste muy pesados tu yugo sobre los viejos y dijiste, para siempre seré soberana. No consideraste esto en tu corazón ni te acordaste de su resultado. Ahora pues escucha esto, oh Volutopsa, tú que habitas confiadamente y dices en tu corazón, yo y nadie más. Está hablando de un imperio mundial, una nación que gobierna el mundo entero. No quedaré viuda. Y aquí el señor Armstrong, en su estudio, si ustedes recuerdan, dice, no quedaré viuda. Dice que para quedar viuda tuvo que estar casada. Tuvo que haber sido casada y su marido haber muerto. En este caso, el señor Armstrong lo relaciona con Jesucristo. Al morir, esa nación quedó bien separada de Dios, pero dice ella, no quedé viuda, todavía se cree en el pueblo de Israel. Es lo que hoy estamos escuchando. Con esa justificación están atacando a los palestinos, diciendo que ellos son el pueblo de Dios. Y aquí dice, yo y nadie más, no quedaré viuda, ni conoceré la privación de hijos. Pero dice aquí el Eterno, pero estas cosas te sucederán de repente, en un mismo día. Privación de hijos, viudez, vendrán de lleno sobre ti, a pesar de tus muchas hechicerías y de tus muchos encantamientos. Confiaste en tu maldad. Dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá, versículo 11 de Isaías 47. Vendrá sobre ti un mal que no podrás impedir. Un mal, un castigo. No lo podrás impedir con conjuros. Caerá sobre ti una ruina que no podrás evitar con rescate. De repente vendrá sobre ti una devastación que no te imaginas. Pueden agregar ahí a este capítulo porque no me va a dar tiempo de leer, pero pueden leer en Oseas, capítulo 2, del versículo 1 al 3, y verán de quién habla también. Es la misma entidad. Y verán a quién se refiere aquí estos profetas. Es en Oseas, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Vayamos ahora pasemos a Jeremías, por favor. Vamos a leer en Jeremías, capítulo 50, que también lo citó el señor Armstrong. Y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 10. Dice, la palabra del Eterno habló por medio del profeta Jeremías acerca de Babilonia, acerca de la tierra de los caldeos. Anuncien en las naciones y proclamen, levanten bandera, anúncienlo y no lo encubran. Digan, tomada es Babilonia. Bel es avergonzado, Marduk es hecho pedazos, sus imágenes son avergonzadas y sus ídolos hechos pedazos, porque desde el norte, de aquí viene una profecía que el señor Armstrong habla acerca de quién es este personaje del norte, porque desde el norte subirá contra ella una nación, la cual convertirá su tierra en objeto de horror. No habrá nadie que la habite, tanto los hombres como los animales huirán y se irán. Versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Judá, irán andando y llorando y buscarán al Eterno su Dios. Aquí está especificando quién habla. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus caras y vendrán y se unirán al Eterno en pacto eterno que jamás será echado al olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, versículo 6. Sus pastores los hicieron errar, las descarriaron por las colinas, anduvieron de monte en colina y se olvidaron de sus prados de reposo. Todos los que se hallaban los devoraban y sus enemigos decían, no somos culpables. Versículo 8, huyan en medio de Babilonia. Una advertencia, huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos. Sean como los carneros que se levantan del rebaño, porque aquí yo levanto y hago subir contra Babilonia una asamblea de grandes naciones de la tierra del norte. Dispondrán batalla contra ella y desde allí será tomada sus flechas como las de un diestro guerrero y no volverán vacías.
Caldea será para despojo, todos los que la despojan quedarán saciados, dice el Eterno. Vamos a brincar al versículo 41 y 42 de ese mismo capítulo, por favor, porque es muy largo el capítulo. Dice el versículo 41, he aquí que viene un pueblo del norte, lo mismo que leímos en el otro capítulo. Viene un pueblo del norte, una gran nación, y muchos reyes se despertarán en los confines de la tierra. Empuñan el arco, fíjense, empuñan el arco lo que viene en el primer jinete del Apocalipsis y se lanzan. Son crueles, no tienen misericordia, su estruendo resuena como el mar. Montan a caballo y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Viene una invasión. Aquí está hablando de una invasión que siempre el señor Armstrong siempre habló. Una conquista. Y es lo que estamos leyendo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a brincar ahora a Isaías, por favor. Vamos al profeta Isaías. En el capítulo 5. Vamos a leer del 24 al 30. Dice aquí mi párrafo, Dios castiga por medio del invasor. Así es como inicia el tiempo del fin, con una invasión. Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así es la raíz de ellos será como cosa putrefacta y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han desechado la ley del Eterno de los ejércitos, hablando de su pueblo, bueno, el que fue su pueblo, y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Versículo 25, por esta causa se enciende el furor del Eterno contra su pueblo, extiende contra él su mano y lo golpea. Los montes se estremecen, sí, por los terremotos, y sus cadáveres son como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor y su mano todavía está extendida. Versículo 26, él alzará bandera a una nación lejana, hablando Dios sobre otra nación, le silbará para que venga desde los confines de la tierra, o sea, en la parte norte, y aquí que vendrá rápida y veloz. Versículo 27, estoy en Isaías 5. No hay entre ellos quien se canse ni tropiece de esa nación, porque viene apresurada, viene con un fin de atacar a lo que fue el pueblo de Israel. Nadie se adormece ni se duerme, a ninguno se desata el cinturón de su cintura, ni se le rompe la correa de sus sandalias. Versículo 28. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos preparados, arcos de guerra. Los cascos de sus caballos parecen como un pedernal y las ruedas de sus carros son como torbellino. Está hablando de algo bastante fuerte. Versículo 29. Su rugido es como de un león. Ruge como los cachorros, gruñe, arrebata la presa y se lleva sin que nadie la libre. Versículo 30, hablando de aquel día. En aquel día rugirá sobre la presa como el rugido del mar. Entonces mirará hacia esta tierra y aquí tinieblas de tribulación. ¿Por qué? Porque después de estos 4 jinetes viene el 5º sello, que es la gran tribulación. Y así después de esto va a quedar oscuridad y tribulación. Aún la luz se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones. Seguimos sobre este tema de la invasión. Vamos a Jeremías 6. Capítulo 6, por favor. Y vamos a leer del versículo 17 al 23. 17, Jeremías 6, versículo 17 al 23. También puse sobre ellos centinelas, sobre este pueblo. Escuchen el sonido de la corneta. Como ustedes saben, lo hemos estudiado, en el tiempo de fin se van a escuchar las trompetas. Escuchen el sonido de la corneta, pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oigan naciones y conoce, oh congregación, hablando a su pueblo, lo que le sucederá. Versículo 19, escuche, oh tierra de aquí, yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no entendieron a mis palabras, y en cuanto a mi ley, la han desechado.
Versículo 20. ¿De qué vale que me traigan este incienso de Saba y una caña aromática en tierra lejana? Sí, porque tratan de adorar a Dios a su manera, con costumbres, con cosas que no agradan a Dios. Dice, sus holocaustos no son aceptables, ni sus sacrificios son de mi agrado. Por tanto, así ha dicho el Eterno, he aquí que yo pongo tropiezo a este pueblo, y caerán en ellos los padres junto con los hijos, con el vecino y con el prójimo perecerán. Versículo 22 de Jeremías 6. Así ha dicho el Eterno, he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte, lo mismo que leímos en los capítulos de Jeremías y Isaías. Dice, una gran nación se despertará de los confines de la tierra, empuñan el arco y la lanza. Vuelve a practicar el arco. Son crueles, no tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar, montan a caballo. Y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Sión. Más claro, el Señor Abraham siempre decía que cuando dice hija de Sión, habla del tiempo del fin. Vamos a Ezequiel 6, también otro profeta. Vamos a leer Ezequiel 6, 2 versículos, el 11 y el 12 del capítulo 6. Así ha dicho el Eterno Dios, golpea con tu mano y pisotea con tu pie y di, ay de todas las terribles abominaciones de la casa de Israel. Porque y aquí está la clave, con espada, con hambre y con peste caerán la casa de Israel. Es lo que leímos en Apocalipsis en el 4 sello, que fue en el versículo 7 y 8. Dice que caerán a espada, de hambre y de peste o de pandemias, de pestilencias. Dice, el que está lejos morirá de peste o de una enfermedad. El que está cerca caerá a espada. Porque estos tres jinetes cabalgan juntos, no termina uno y empieza el otro, no. Cuando empieza el uno, viene el segundo, viene el tercero y viene el cuarto. Los cuatro hacen que muera la cuarta parte de la humanidad. Los cuatro están juntos. Es lo que dice en Apocalipsis. Dice, el que está lejos morirá de peste, el que está cerca caerá a espada o en la guerra. Y el que se queda será sitiado y morirá de hambre. Así agotaré en ellos mi ira. Y sabrán que yo soy el Eterno, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos y alrededor de sus altares, en toda la colina alta y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina coposa, lugares donde ofrecieron grato olor a todos sus ídolos. Extenderé contra ellos mi mano y convertiré la tierra en desolación y asolamiento en todos los lugares en que habiten, desde el desierto hasta la ciudad, y sabrán que yo soy el Eterno. Son palabras muy fuertes, pero tenemos que entender lo que viene, tenemos que aprender las señales de lo que le preguntaron sus discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Hoy hay mucho engaño, por eso digo, que nadie los engañe. Esa fue la primera advertencia de parte de Jesús. Linquemos al capítulo 7, por favor, del mismo libro de Ezequiel. Me voy a llevar un poquito de tiempo, pero perdón. Juicio cercano contra Jerusalén, dice aquí mi título. Vino palabra del Eterno diciendo, oh hijo de hombre, así ha dicho el Eterno tu Dios de la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora viene el fin sobre ti, Ezequiel 7, versículo 1. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá lástima ni tendrá compasión. Más bien pondré contra ti tus caminos y tus abominaciones estarán en medio de ti y sabrán que yo soy el Eterno, tu Dios. Y aquí que viene desgracia tras desgracia, ¿sí? Viene la guerra, viene el invasor, viene el hambre, viene la pestilencia y viene la muerte y vienen terremotos. Dice, y aquí viene desgracia tras desgracia. El fin viene, dice Ezequiel. Como saben, este es un mensaje que no se cumplió en el tiempo de Ezequiel porque ya no existía Israel.
Y aquí viene, te ha llegado el turno, oh habitante del país. El tiempo viene, el día está cerca, día de pánico y no de grito de alegría sobre los montes. Pronto derramaré mi ira sobre ti y agotaré mi furor en ti, te juzgaré según los caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión, más bien pondré contra ti tus caminos y tus abominaciones estarán en medio de ti y sabrán que yo soy el Eterno, quien soy el que castiga. Y así viene leyendo, y aquí dice, viene, ha llegado, brincamos al versículo 14, tocarán trompeta y prepararán todo, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está contra toda esa multitud. Afuera habrá espada, dice aquí Ezequiel. Dentro habrá peste y hambre. Los mismos jinetes del Apocalipsis. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad la consumirá de hambre y la peste. Las que de ellos ocupen morirán y estarán sobre los montes. Bueno, y ahí sigue, está muy largo porque todavía no me meto al cántico de Moisés. Es una profecía que el Señor amplio nos enseñó. Versículo 25. Viene la angustia. Buscarán la paz, pero no la habrá. No habrá paz porque el segundo sello, el segundo jinete quita la paz de la tierra. Impone un caos, impone reino contra reino y nación contra nación. Dice que buscarán la paz, pero no la van a encontrar en el versículo 25. Vendrá desastre como sobre desastre. Dice, y habrá rumor tras rumor. Porque eso es lo que dice el primer sello, rumores de guerra. Buscarán una visión de parte del profeta, la ley, desaparecerá del sacerdote, el consejo de los ancianos. Son cosas increíbles que tenemos que saber. Ahora vamos a leer lo que dice Moisés al respecto de todo esto. Vayamos a Deuteronomio 31, por favor. Creo que sí lo tengo, Deuteronomio 31. Y vamos a leer a partir del versículo 14 de Deuteronomio 31. En este capítulo ya Moisés está por morir, ya están por entrar a la tierra prometida. Ya todos aquellos que habían que morir, murieron en el desierto. Entonces iban a entrar, recuerden lo que dijo Dios al respecto. Entonces dice el Eterno y dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Deuteronomio 31, versículo 14. Llama a Josué y preséntese en el tabernáculo de reunión para que yo lo comisione. Le va a dar una instrucción a Josué. Moisés y José fueron y esperaron en el tabernáculo de reunión. Entonces el Eterno se apareció en el tabernáculo en la columna de nube, se posó en la columna de nube sobre la entrada del tabernáculo y dijo a Moisés, he aquí que tú vas a reposar con tus padres. Está hablando que ya va a dormir, va a morir. Pero este pueblo, aquí está una profecía que nos la explicó muy bien el señor Mortensen en ese sermón, si ustedes recuerdan. He aquí, este pueblo se levantará y se prostituirá. O sea, será una ramera. Tras los dioses extraños de la tierra hacia la cual va, en medio de ella, me abandonará e invalidará mi pacto que he hecho con él. Versículo 17. En aquel día se encenderá, hablando de aquel día, del tiempo del fin, se encenderá contra él mi furor, yo los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Muchos males y angustias les vendrán, ¿sí? Todo lo que vino después, su cautiverio en Babilonia, en Asiria, porque habían salido de Egipto, está hablando de más adelante. Muchos males, en aquel día dirá, ¿acaso no me ha sobrevenido estos males porque mi Dios no está en medio de mí? Preguntará a este pueblo. Pero aquel día ciertamente esconderé mi rostro, en el día del tiempo del fin, a causa de todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a otros dioses. Dice versículo 19, ahora pues escriban para ustedes este cántico, y este es el cántico que viene en el capítulo 32. Escriban este cántico y enséñenselo a sus hijos de Israel. Pónganos en su boca para que este cántico me sirva como testigo contra los hijos de Israel cuando yo los haya introducido en la tierra que juré a sus padres. Versículo 21, y sucederá que cuando se les sobrevengan muchos males y angustias, este cántico dará testimonio contra él.
ciertamente no caerá en el olvido en la boca de sus descendientes, porque yo conozco sus predisposiciones y lo que hacen hoy, aún antes de que yo introduzca en la tierra que le daré a sus padres. En aquel mismo día Moisés escribió este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel. Versículo 30. Entonces Moisés pronunció a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Y eso es en el capítulo 32. Pasemos al capítulo 32 y comencemos el versículo 1. Este es un cántico de profecía porque ellos apenas iban a tener la tierra prometida. Todo esto que Moisés les iba a escribir estaba por suceder en el futuro. Presten atención, oh cielos, y hablaré. Escuche la tierra los dichos de mi boca. Versículo 2. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilaré cual rocío mi palabra, como llovizna sobre el pasto, como aguacero sobre la hierba. Pero el nombre del Eterno proclamaré, engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, hablando de Jesucristo, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y es recto. Está dando la descripción de Dios para que no vean que lo que va a decir adelante es injusto. Dice, en él no hay iniquidad, es justo y es recto. La corrupción no es suya, sino de sus hijos, y la mancha es de sus hijos. Generación torcida y perversa, dice aquí Moisés, palabras que usó Jesús cuando le preguntaron, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo? Versículo 6, así pagan al Eterno, pueblo necio e insensato. ¿Acaso no es el Padre tu Creador quien te hizo y te estableció? Acuérdate de los días antiguos, está hablando fíjense, en tiempo del futuro, pero hablando del pasado. Considera los años de muchas generaciones, porque esto está hablando para el tiempo del fin. Pregúntale a tu padre y él te declarará. Pregúntale a tus ancianos y ellos te dirán. Versículo 8. Cuando el Altísimo repartió las heredades a las naciones, eso lo estudiamos en el sermón pasado. Cuando el Altísimo repartió las heredades a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, tiempo de Pelec, estableció las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Eterno es su pueblo. Jacob es la parcela de su heredad. Lo halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Versículo 11. Como el águila que se agita de su nido y revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas y los toma. O sea, hablando de protección y todo lo que hizo Dios con aquel pueblo. Y los llevó sobre sus plumas. El Señor los guió. No hubo dioses extraños con él. Los hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y los hizo comer de los productos del campo. Está en tiempo futuro todo lo que tuvo Israel en los años en adelante a este cántico. Mantequilla de las vacas, leche de las ovejas, concebo de corderos y de carneros. Habla de mucha bendición y de machos cabríos de Basán. Con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino, como lo que habló Salomón más adelante, cuando todo lo que tuvo Jerusalén. Geserún, que significa Israel, se engordó, y aquí viene la sentencia, y yo coces, te hiciste gordo, grueso y rollizo. Te abandonaron al Dios que lo hizo, desdeñó a la roca de su salvación. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Está hablando de un tiempo futuro. Versículo 16. Lo provocaron a celos con dioses ajenos y lo enojaron con sus abominaciones. Ofrecieron sacrificios a los demonios. Ya ni siquiera a demonios. Y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a dioses nuevos llegados de cerca, a los cuales sus padres no temieron. Ni siquiera, está hablando de un pueblo diferente a aquel pueblo de esos reyes que hicieron tantas cosas. Esto es algo peor. ¿Te has olvidado de la roca que te procreó? ¿Te has olvidado del Dios que te hizo nacer? Sí, porque el Dios creó a Israel, a ese pueblo. Versículo 19, el Señor lo vio e indignado desdeñó a sus hijos y a sus hijas. Entonces digo, esconderé de ellos mi rostro. Lo acabamos de leer en Ezequiel. Y veré cuál será su final. Estamos en el tiempo del fin. Porque son una generación perversa. Hijos en quienes no hay fidelidad. Ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios. Me indignaron con sus vanidades.
Cuando dicen que la vanidad no es pecado, alguno lo he escuchado dentro de la iglesia de Dios. Con lo que dice también, yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo, una nación insensata les causaré indignación, porque el fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta el fondo del Seol, devorará la tierra y sus frutos, e inflamará los fundamentos de las montañas. Está hablando de una catástrofe mundial. Yo añadiré, versículo 23, de donde quiero que pongan mucha atención, versículo 23. Dice, y añadiré males sobre ellos, hablando ya del tiempo del fin, con mis flechas, ¿qué es lo que trae el primer jinete? El arco. Con mis flechas los acabaré, dice. Serán abatidos, ¿por qué? Por el hambre. Y consumidos, ¿por qué? Por la epidemia, fiebre ardiente y por una amarga plaga. Contra ellos enviaré, ¿qué leímos en el 8 de Apocalipsis 6? Habla de las fieras del campo. Con ellos enviaré dientes de fiera junto con el veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Dice, afuera los desolará la espada, lo que hemos leído en Isaías, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel. Afuera los desolará la espada, sí, porque habrá guerra nación contra nación, y reino contra reino. Y por dentro habrá espanto. Lo leímos en Apocalipsis. El cuarto jinete, que es la muerte espantosa. Tanto a los jóvenes como a las vírgenes, a la que mama y al hombre con canas, porque dice, hay de los que, como dice Mateo, después, cuando habla de la gran tribulación, hay de las que crían en aquellos días. Yo dije, versículo 26, yo los dispersaría, haría cesar su memoria de entre los hombres, si no temiera la leña de la hazaña del enemigo, y que sus adversarios se entiendan mal, no sea que ellos digan, nuestra mano enaltecida hizo todo esto, y no, Señor, no son las naciones, es Dios quien va a hacer esto. Por eso dice que Él escribió esto para que sepan que es Dios quien nos va a castigar. Son un pueblo la cual le faltó juicio, no hay en ellos entendimiento. Si fueran sabios entenderían esto, comprenderían cuál sería su final. Versículo 30, ¿cómo podrá perseguir 1 a 1000 y cómo irán 2 a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido. Ya no son pueblo de Dios. Si su Señor no los hubiera entregado, la roca de ellos es como nuestra roca. Nuestros mismos enemigos lo han de reconocer. La vid de ellos proviene de la vid de Sodoma. Así son ellos, son como Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Y de los campos de Gomorra, sus uvas son venenosas. Sus racimos son amargos, su vino es veneno de serpientes y veneno cruel de cobras. ¿Acaso no tengo reservado con esto conmigo? Versículo 34. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dicen sus Biblias? Sellado. Son sellos que están en sus tesoros de Dios y van a ser abiertos hasta el tiempo del fin. Esta profecía está por cumplirse. Estos 4 jinetes y estos primeros 4 sellos tienen que ver con el quebrantamiento de aquel pueblo. ¿Y qué dice en el versículo 35? Mía es la venganza. Yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará porque está cercano el día de su calamidad. Lo que está preparado se apresura. Dice aquí Moisés en este cántico. Ciertamente el Eterno juzgará a su pueblo, a ese pueblo, a esa Babilonia que hablamos, que así lo describió Isaías como Babilonia y así lo describe Apocalipsis como la gran ramera. Y tendrá misericordia de sus siervos, solamente de los que le obedecen, cuando vea que se agota su fuerza y que no queda nadie, ni preso ni abandonado. Él dirá en versículo 37, ¿dónde están tus dioses? ¿Dónde está aquella roca en la que te refugiabas? Los que comían el cebo de sus sacrificios y bebían del vino de sus libaciones. Mucha abundancia tenían. ¿Dónde está? Que se levanten y te socorran. Que les sirvan de refugio. Vean ahora que yo soy. ¿Quién dice aquí? Yo soy el Eterno.
Y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y también sano. No hay quien pueda librar de mi mano, no hay quien te pueda librar, no hay una receta, no hay una medicina. Ciertamente levantaré mis manos a los cielos, versículo 40, y diré, viva yo para siempre. Cuando afile mi reluciente espada, así dice el versículo 41, acuérdense que estamos leyendo el cántico de Moisés. Cuando afile mi reluciente espada y mi mano arrebate el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y retribuiré a los que me aborrecen. Mi espada, versículo 42, devorará la carne. Mis flechas, nuevamente, embriagaré con la sangre de muertos y cautivos, y de las cabezas melenudas del enemigo. Versículo 43, ya va por terminar, este es el último versículo. Regocíjense, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, él tomará venganza de sus enemigos y expiará la tierra de su pueblo. Para terminar, vamos a Hebreos 10, 29 al 31. Carta de Pablo. Dice, versículo 28, el que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos, hablando de las leyes. Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que considera en poca importancia la sangre? Perdón. Dice Hebreo 10:29. Ok, sí. Ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. Porque conocemos al que ha dicho, y lo acabamos de leer, versículo 30 de Hebreos 10, mía es la venganza, yo daré la retribución. Eso es lo que Dios, eso es realmente lo que tiene que ver qué significan esos 4 sellos. Son retribución. Esos 4 jinetes vienen a retribuir con espada, con hambre, con pestilencias, con terremotos y con fieras del campo. Dice, yo daré la retribución y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda, ¿qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.